Hola, hola. Buenas tardes, bienvenidos a este nuevo live, a este inicio del ciclo de la etapa adulta, en la que nos va a acompañar, por supuesto, Irelia López, que ya está por aquí. Ire, bienvenida, acá te espero. Vamos a dar entrada, espérame tantito. El tema de hoy es un tema bastante interesante, la relación que existe del intestino y del cerebro. Hola, Ire. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Cintia? Buenas tardes. Muy bien, ¿y tú? Bien, bien, muchas gracias. ¿Cómo están con estas lluvias? Sí, ¿me escucho bien? ¿Sí se me oye bien? ¿Sí? ¿Te escuchas muy bien? Sí, Qué bueno. sí. Pues, ¿Y yo también? sí, todo bien. Perfecto. Me voy a presentar, me voy a presentar el día de hoy. Soy Cintia Miranda, de Esperavi Alimentación y Vida Consciente, y llevando ya, pues, con esto ya serían cerca de los 3 años haciendo distintos vivos con distintos temas y acompañada de algún especialista o compañero de camino, como en este caso Irelia, que siempre me acompaña en estos ciclos que estamos haciendo como parte de una entrega a todos ustedes, en los que procuramos dar información que sirva con tips muy precisos y prácticos que puedan usar en su día a día como familia o como persona misma, ¿no? Pues bienvenida, Ire. Por favor, preséntate tú también para que nos conozcan los que no nos han visto por aquí. Claro que sí, muchas gracias. Pues mi nombre es Irelia López, soy bióloga de profesión y siempre lo digo que durante mis primeros años de vida con antecedentes de padres, abuelos, estudiantes de medicina, ejercían como tal la medicina. Yo desde muy pequeña estuve en ese ambiente de medicina y realmente me gustaba y me gusta ahora la medicina y siempre fue como que ¿a qué me dedico? A la biología, a la medicina, y hoy finalmente he encontrado esa unión que a mí me genera mucho placer compartirlo, porque finalmente son las dos áreas a las que me gustan y las he podido unir en un emprendimiento que le llamo yo Coraluz, que nace hace pues ya va a ser como año y medio, ya van a ser 2 años que nace como tal Coraluz, y en el que he podido compartir cuestiones de inflamación, sobre todo digestiva, inflamación emocional, desde este punto de vista tan integral como lo necesitamos hoy en día, ¿no? Reconociéndonos como un cuerpo complementario y no como partes y órganos por separado, ¿no? Entonces, creo que hemos encontrado una muy buena sinergia entre tú y yo, y eso me da mucho gusto, además de ser amigas y compañeras de vida, poder coincidir en estos temas para compartir. Tan interesantes, ¿no? E importantes que, bueno, por eso decidimos de entrada iniciar este ciclo de charlas caminando por las distintas etapas que tenemos de la vida. En esta ocasión, este mes, iniciamos con la etapa adulta, que ya nos involucra directamente a nosotras, ¿no? En esta etapa. El mes pasado hablamos de la adolescencia con 3 charlas bastante interesantes. El mes anterior, o hace 2 meses, estuvimos hablando de la niñez, igual tuvimos una invitada, entonces los invitamos a seguirnos, a ir a ver estas charlas, porque la verdad es que van a darles mucha luz, que en lo particular también nos motiva, ¿no? Para estar haciendo, porque lo estamos viviendo día a día con nuestros hijos, o ya lo vivimos, ¿no? Con ellos. Entonces, en este momento nos queremos enfocar un poquito más a este tema
que se oye por muchos lados, ¿no? La relación del intestino y el cerebro, y para unos dirán que no tiene absolutamente nada que ver, pero desde hace pocos años, unos 10 años para acá, se ha venido investigando todavía más hasta encontrar que ese intestino que está repleto de bichitos, no solo el intestino, pero bueno, en este momento enfoquemos el intestino, está lleno de pequeños microorganismos que son nuestros aliados en esta etapa o en este paso de la vida por la salud, ¿no? Y dependiendo cómo estén esos microbiomas, bueno, esa microbiota, o sea, los bichitos que viven dentro de nosotros, es como estamos nosotros tanto física como emocionalmente. Entonces, han descubierto que el intestino está íntimamente con el cerebro y a su vez con todo el cuerpo, y estos pequeños microorganismos están pues gobernándonos, por decirlo así, son los que deciden por nosotros muchas cosas, y es por eso que le queremos dar la importancia que no se la dimos en etapas anteriores de nuestras vidas como adultos, ¿no? Es algo que quieras comentar. Sí, yo agregaría en todo caso que además de todos estos bacterias, que es la mayor cantidad de los organismos que conforman la microbiota, son bacterias, virus, hongos, pero además, y que eso es lo interesante y lo que lleva a los especialistas a ver qué es lo que está pasando en esa microbiota, y por eso se le denomina ahora como microbioma, porque además de los bichitos tal cual, estamos hablando de una serie de hormonas, de metabolitos, que no es más que todo eso que generan después de su funcionamiento normal, las bacterias sobre todo, generan, pues como nosotros generamos desechos, ellos generan desechos que se llaman metabolitos y que para nosotros significan un beneficio, ¿no? Ya lo vamos a platicar ahorita. Entonces, no solamente son los bichitos, son hormonas, son metabolitos, son neurotransmisores e incluso todas estas componentes que se involucran en el sistema inmune. Entonces, de ahí toda la importancia, no solamente por esta diversidad de componentes que tiene el microbioma, sino además porque está asociado a una cantidad de determinaciones nerviosas que son justamente lo que tú decías, que nos llevan a esa conexión cerebro-intestino, ¿no? Imagínense de lo que estamos hablando, incluso por ahí hay especialistas que lo consideran ya un órgano particular, porque tiene alrededor de nuestro peso corporal entre 1 y 2 kilos, dependiendo de nuestro peso, entre 1 y 2 kilos, y estamos hablando de alrededor de 600 millones de neuronas. Entonces, eso de que el cerebro es el lugar de las neuronas, sí, pero también nuestro intestino, digamos, y por eso el nombre ahora de segundo cerebro, ¿no? Porque nuestro intestino está lleno de conexiones nerviosas, y por eso la tan llamada es que siento mariposas en el estómago. Efectivamente sentimos mariposas en el estómago porque estamos recibiendo estímulos en ese intestino, ¿no? Entonces, bueno, pues adentrémonos en esta maravilla de microbioma en nuestro intestino y a nivel cerebral. Sí, y bueno, ya comprendiendo un poquito lo que es la microbiota, que es el punto central de esta charla, eh, pues de entrada queríamos pues ver qué lo conforma, ¿no? Cómo se van formando estos diversos microorganismos dentro del cuerpo, que pudiéramos pensar que, o en algunos momentos, ¿no? Decían que tenemos bichos y nos desparasitábamos, y a las verduras y a toda la comida también un desinfectante, y sin ver más allá de la importancia que es esos bichitos que estábamos matando desde antes de comérnoslo, ¿no? En nuestro cuerpo, o sea, nosotros ya desde antes de nacer ya tenemos esa formación de nuestra microbiota, desde antes de nacer. Nuestra mamá ya nos reenvió esa información a través de ella, por eso es muy importante que si estás embarazada, que si vas a, papá y mamá, que si van a tener o planear un bebé,
pues vean esa parte también de la salud digestiva, de cómo está su boca, de cómo está su cuerpo, de cómo está todo la salud en general, porque la microbiota, que es, como bien dice Ire, un factor súper importante y determinante en muchas funciones del cuerpo, la forman desde antes de que, o se la damos a nuestros hijos desde antes de que nazcan. Obviamente, otro punto importante que se considera, pues también, yo creo que es de los más importantes, ¿no? ¿Cómo nacemos? ¿No? Eso es importante también preguntar si tenemos algún trastorno digestivo, si tenemos algún problema muy fuerte de depresión, de ansiedad y demás, que eso veremos en el siguiente live con más detalle, pero si tenemos algún desorden físico, mental, incluso psiquiátrico, investigar un poquito más allá, cómo nacimos, nos dieron leche materna, nuestra mamá estuvo cerca de nosotros, más bien, sí, estuvimos cerca de nuestra mamá durante los primeros meses o semanas de vida, o somos de los bebés que tuvimos que tomar fórmula, que nuestra mamá tuvo que ir a trabajar, nos dejó en guarderías, o alguien nos cuidaba, no sé, ese tipo de cosas son bien importantes porque de ahí también se va formando nuestra microbiota desde pequeñitos, ¿no? ¿Cómo era nuestro desarrollo de niños también? O bien nosotros como somos con nuestros niños, ¿no? Dejamos que participen en gatear, ¿no? Que el piso, pues obviamente tenemos que dejarlo lo más limpio posible, pero sin exagerar, sin poner demasiados productos químicos, sin poner demasiada cloro y otro tipo pues de productos que son muy tóxicos para nosotros y que en lugar de beneficiarnos nos perjudican, como adelgazándonos las mucosas y demás. Pero cómo éramos o cómo somos en realidad en nuestra casa, ¿no? Es ahorita muy marcado por el COVID, ¿no? Que teníamos que estar limpio, desinfecte, y en donde era exagerado el tema de la desinfección, era un problema mayor y muchas veces la persona falleció y decían, es que se cuidaba muchísimo, es que se ponía muchísimas cosas, el cloro y que se desinfectaba antes de entrar, de salir, de sentarse, de todo. Este tipo de exageraciones hace que nuestros microbiomas, o microbiota, perdón, se vaya deteriorando, se vaya deteriorando. Entonces, para nuestros chiquitos o para nosotros mismos es súper importante el participar en agarrar la tierra, ¿no? Antes decían no agarres la tierra y las lombrices, a algunos niños hasta en la boca se las metían. O sea, eso de verdad depende de dónde esté la tierra y qué tan sucia o natural esté la tierra, porque a veces tiene basura o mugre, digamos, y ahí sí puede haber parásitos y puede haber otras condiciones que afecten también ese microbiota, pero si estamos en una tierra limpia, por decir, o sea, la tierra es limpia, es de la madre naturaleza, y si está limpia, pues al contrario, nos beneficia, le beneficia al niño el gatear, el convivir con su mascota, el tener esa cercanía con distintas personas también, ¿no? Obviamente que tengan salud, que no sea algo crítico, pero todo ese tipo de detalles que la sociedad hemos marcado como no, como un bebé se va a estar en el suelo, como un bebé va a estar eh, pues sí, ahí con la mascota, o muchas personas incluso si tenían una mascota antes de tener al bebé, hasta lo regalan o lo donan o lo hacen a un lado, ¿no? Y es, además de que es parte de nuestra familia y es muy difícil, en mi caso, pensar así en adiós a mi perro o a un gato, no sé, alguien que ya ha convivido varios años, es bien importante para nosotros nutrir esa microbiota, ¿no? Esa microbiota. Entonces es parte de nuestro modo de vida, es lo que va a marcar la actividad física que hagamos, la dieta que llevemos, medicamentos, ¿no? Medicamentos que consumamos si fuimos muy enfermizos y si tomamos mucho antibiótico, pues a lo mejor fue ahí de una y otra, ¿no? Éramos enfermizos, nos daban más antibiótico, matábamos más microbiota y entonces otra vez no nos ayudábamos nosotros mismos a reforzar ese sistema inmune, porque la microbiota nos ayuda muchísimo a esa defensa del ambiente, ¿no? El ritmo circadiano, ¿no? ¿Cómo estamos durmiendo? ¿Nos dormimos a buena hora? ¿Respetamos estas horas que dicen, por ejemplo,
como el sol, ¿no? Como antes, o sea, sale el sol, despierto, al mediodía es la etapa de mayor actividad y en la noche ya va bajando el sol, pues yo también voy bajando y voy haciendo este cierre de ciclo y lo voy ajustando a mi vida, ¿no? Y es un ciclo en el que no me desvelo más que ocasionalmente quizá, pero no es algo cotidiano, estamos respetando ese ciclo biológico, ¿no? Eso es muy importante también el ritmo circadiano. ¿Y por qué insistimos tanto en esto? Porque esta microbiota puede afectar tanto, estoy leyendo mis apuntes para que no se me olvide nada, voy a aclarar, porque rige la conducta alimentaria y de apetito, rige nuestra memoria y aprendizaje, también define si tenemos o no enfermedades mentales o neurales, la adicción y el comportamiento social también lo define, también lo rige de alguna manera esta microbiota, ¿no? Entonces imagínense la importancia de tener esos pequeños cuidados y de poder estar conscientes de lo que estamos comiendo, de lo que estamos viviendo y que nuestra familia de la misma manera lo hace, para ver cómo está repercutiendo en nuestro comportamiento social, incluso el cómo nos relacionamos con otra persona, ¿no? Decidimos cómo y con quién nos relacionamos a partir de los de la microbiota que tenemos, de los bichitos que tenemos adentro. O sea, es súper, súper importante y por eso decíamos que hay alguien que nos dice qué hacer, ¿no? Y no es precisamente la mamá o el papá. ¿Cómo ves? Exacto, exacto. Acabas de describir como que todas las funciones, y hay un montón de verdad, y se siguen descubriendo cada vez más. Es maravilloso este mundo de la microbiota, la verdad. Entonces acabas de hacer una muy buena descripción de manera general. No quiere decir que no sea importante lo que estás diciendo, sino de manera general, porque nos llevaríamos aquí muchas horas haciendo la descripción. ¿Qué tan importante es nuestra microbiota? Y entonces, desde el punto de vista, como nosotros lo hemos tratado en los últimos meses o ya años que llevamos juntas, es cómo hacemos para incrementar esta microbiota. Y por ahí comentábamos, Cintia y yo, es que la diversidad de microbiota que tengamos va a repercutir no solamente en una buena salud física, como ya lo dijiste, en una buena salud emocional, en una buena salud social, ¿sí? Y entonces, ¿de qué depende el que tengamos una diversidad de microbiota? Bueno, básicamente, así lo vamos a ir desglosando, pero básicamente de que tengamos mucha diversidad de alimentos. ¿Y esto qué quiere decir? Frutas, muchas frutas de diferentes colores, de diferentes consistencias, muchas verduras, lo mismo, incluso en esta nueva tendencia de no tener proteína animal, también la proteína animal es necesaria, obviamente la proteína vegetal probablemente en mayor cantidad, pero proteína animal también es muy necesaria para tener una diversidad de microbiota. Y por otro lado, si nos puedes platicar un poquito, Cintia, porque tú eres la experta en esto, ¿qué es lo que nos está disminuyendo esa microbiota? ¿De cuáles son los alimentos básicos? A lo mejor meternos, porque ya tenemos por ahí antecedente de haber hecho otros programas, pero ¿qué es lo que disminuye nuestra microbiota como para poder evitar estos alimentos? Sí, es algo con lo que trabajo todos los días de hace ya 5 años casi. El quitar todos los ultraprocesados, el disminuir todo, o bueno, de inicio yo quitaría todos los ultraprocesados y ocasionalmente consumirlos, ¿no? No al revés. Eso es no lácteos, y con lácteos me refiero a no leche, no queso, no yogur, no crema, no nada que tenga que ver con el lácteo de un animal que no es un humano, ¿no? Estamos solamente diseñados para consumir la leche materna de humano a humano. Ese es lo ideal. ¿Por qué? Porque viene cargado de hormonas, porque nos inflama más de lo que el ambiente de por sí nos inflama,
porque nos altera mucho lo que son articulaciones. Y el quitar el lácteo ayuda muchísimo a que esa microbiota se nutra, se haga más variada, ¿no? Que es lo que buscamos. Otro importante es el gluten y principalmente de trigo. El trigo está muy procesado, se oyen todos los perros. El trigo está muy procesado, está muy contaminado, tiene mucho glifosato, tiene muchos aditivos, tiene mucho control ya químico y proceso en sí de la semilla y nos está haciendo mucho daño, nos está enfermando demasiado. Muchos de las enfermedades también neurodegenerativas están asociadas al gluten. Entonces es importante la relación. Y otro factor importantísimo, otro producto importantísimo y que está en todos lados es el azúcar de caña procesada o ultraprocesada, y hasta quizá al 100% quitarla de nuestra mesa, porque también no está muy, muy contaminada. Todos esos productos están demasiado dominados, por decir, por la industria, y están muy cuidados que no se hagan pues plagas y que no se hagan otro tipo de contaminación, bueno, es que no es contaminación, sino que haya plagas y que no puedan ellos controlar el crecimiento redituable para la industria. Entonces, el tener este tipo de alimentos ya con mucho glifosato, con mucho herbicida, con muchas sustancias químicas ajenas a lo que es en sí el alimento, pues lo ha deteriorado mucho, además de que son monocultivos y entonces no pueden tener este equilibrio ecológico, ¿no? Es por eso que nos está matando, si mata a los bichos de afuera, pues obviamente nos ataca directamente a nosotros, ¿no? Y hay grupos muy específicos, por ejemplo, de grasas buenas, generan un tipo de microorganismos que se llaman bacteroidetes. Los carbohidratos buenos, como la avena, como algunas verduras, ¿no? Bien, la calabaza, zanahoria, papa, incluso, pero papa que no sea blanca, eso nos ayuda nos provee Prevotella, o es el alimento ideal para estos microorganismos. La fibra la podemos obtener de las verduras, de los cereales, de lo que es la fruta incluso, y ahí nos da bifidoba. Ese es otro microorganismo. Y fermentos, los fermentos como el chucrut, como yo el kefir no lo pondría como tal porque generalmente alimentamos el kefir con lácteo, a menos de que intenten alimentarlo con algún té o con una lechada vegetal como de coco, de almendra, y ver cómo funciona. Hola Perla, buenas tardes acá en México. Estos fermentos nos ayudan a tener lactobacilos, ¿no? Pero también en exceso cada uno de estos y otros muchos más, ¿no? Otros grupos muchos más, si es en exceso ya hay un desequilibrio. Lo que buscamos es que haya un equilibrio para que todo esté equilibrado, ¿no? Tanto nuestro sistema digestivo como nuestro neural, como toda nuestra vida. Entonces, además de esto, nuestra dieta va a estar regida, o sea, lo que se nos antoja, lo que queremos comer, lo que más nos gusta, lo rige nuestra microbiota. Entonces, algo que a ustedes les guste mucho, si es algún ultraprocesado, quiere decir que tenemos ahí pues algún problemita ya con una disbiosis, se llama, con una alteración de nuestra microbiota, y entonces tenemos que regularla de alguna manera. Si nos gustan mucho las cosas que tienen fibra, bueno, pues variarle la fibra y ponerle también carbohidrato o ponerle grasas como el aguacate o como el aceite de oliva o extra virgen, como algunas nueces, variarlo para que varíen esos microorganismos, ¿no? O sea, estos son realmente los que rigen nuestra vida, de verdad, es increíble, pero esa variedad de alimento, buen alimento, nos ayuda a tener también una variedad de bacterias que Ire nos va a contar en qué nos ayuda en la parte ya del cerebro, ¿no?
Exacto, exacto. Es primero entonces ya nos queda claro cuál es la importancia de la microbiota, cuáles son sus funciones, cómo incrementar esa diversidad. Y es bien importante que hablemos de diversidad, porque es muy común ahora que tómate unos probióticos y los probióticos tienen cinco especies distintas. Sí, creo que me estoy yendo demasiado. A veces son 2 o 3 especies diferentes de bacterias. No es suficiente con 2 o 3 especies diferentes de bacterias. Por eso la importancia, sí, tomar los complementos cuando sean necesarios, verificar que sean complementos con la mayor diversidad posible de cepas de bacterias, pero siempre acompañarlas de todos estos alimentos que ya nos platicó Cintia, ¿no? Y entonces, ¿cuál es la importancia y por qué entonces hablamos del eje intestino-cerebro? Bueno, porque justamente estos metabolitos de los que yo les hablaba al principio, que son todos estos, pues sí, desechos de las bacterias, o sea, todo lo que generan, todos los complementos, complejos que generan a partir de su funcionamiento, que en un caso en particular son los ácidos grasos de cadena corta, así les llamamos, es un nombre, pero bueno, uno de los metabolitos que generan son justamente los que le van a permitir a nuestro cuerpo poder generar las hormonas, bueno, algunas, no todas se generan en el intestino, pero algunos tipos de hormonas, algunos tipos de péptidos o de proteínas que van a ser necesarios para la composición de todos nuestros tejidos y funciones metabólicas, y en este caso ya para hablar precisamente del cerebro, de muchos neurotransmisores. Entonces ahí es donde se da la liga. Si tenemos mayor diversidad, vamos a tener mayor diversidad de bacterias, vamos a tener mayor diversidad de neurotransmisores. ¿Y esto qué quiere decir? Que desde nuestro intestino, ya sea vía sistema nervioso, o sea, por señalización, por contactos, por señalización química, o bien vía sanguínea, vamos a tener unos mensajes que van a llevar desde intestino esos neurotransmisores hasta cerebro. Y esto es bien importante, se ha visto que el 90% de la señalización de este eje intestino-cerebro es del intestino hacia el cerebro. Y solamente el 10% es al revés, del cerebro al intestino. ¿Qué quiere decir esto? Que si nuestro intestino está inflamado, estresado, con una baja diversidad e intoxicado, como el 90% se está dando del intestino hacia el cerebro, ¿cómo estará entonces nuestro funcionamiento cerebral? Pues igual, inflamado, intoxicado y con una deficiencia de neurotransmisores. ¿Qué conlleva todo esto? Vamos a tener un desequilibrio emocional que puede ir desde ya no pude dormir bien, de repente me enojo demasiado, ya no tengo la misma paciencia que tenía en algún momento, hasta cuestiones ya mucho más graves como ansiedad. No quiere decir que solamente por una deficiencia de microbiota haya ansiedad, pero es uno de los factores importantes, ¿sí? Ansiedad, depresión. Se ha visto, por ejemplo, en niños con autismo, que solamente con incrementar su diversidad de la microbiota, empiezan a mejorar toda esa sintomatología de que no les gusta socializar, que tienen problemas para manejar sus emociones, ¿sí? Entonces, vemos cómo todos estos, por eso insisto, todos estos desechos de las bacterias, para nosotros es obviamente oro molido, ¿sí? Quiere decir, le estoy dando a mi cerebro todo el alimento que el cerebro necesita para mandarnos no solamente otros sistemas de neurotransmisores, nos va a dar un funcionamiento hormonal adecuado, nos va a proporcionar un funcionamiento, como ya decíamos, emocional, una facilidad para tolerar el estrés. Estrés vamos a vivir y además es necesario, el estrés nos mantiene en alerta, nos hace reaccionar.
¿sí? Pero en una ciudad donde quizá muchos de los que nos están viendo vivimos aquí, o no, o sea, el ser humano necesita del estrés para estar viviendo y para mantenerse en contacto con su alrededor. Pero en una ciudad como esta, en donde el estrés empieza a crecer demasiado, si nosotros solo por el hecho de tener una microbiota diversa, vamos a tener mayor tolerancia a ese estrés, vamos a poder gestionar mejor nuestras emociones. Entonces, ¿de qué neurotransmisores estamos hablando? Hay más de 40 neurotransmisores que cada uno tiene su función o sus funciones, porque hay algunos que tienen una mayor cantidad de funciones. Los más importantes o de los que más hemos hablado o se han estudiado son, por ejemplo, ustedes los han escuchado seguramente, la serotonina, la adrenalina. Estoy aquí viendo también mis notas para que no se me vayan, sobre todo los más importantes, la dopamina, la oxitocina, todas estas endorfinas, la melatonina, por ejemplo, la insistencia que hacía Cintia hace un rato del sueño reparador. Entonces, si no tenemos melatonina, no tenemos una posibilidad de empezar a generar el sueño, ¿sí? Si no tenemos todas estas endorfinas, obviamente no vamos a tener estas emociones que nos van a armonizar. Yo no les llamo ni buenas ni malas, todas las emociones son necesarias, pero hay que mantenerlas en armonía. Entonces, todos estos neurotransmisores van a tener una función muy específica para todo nuestro día a día, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a empezar el GABA, por ejemplo, ahorita estoy viendo que me hace falta, que es bien importante porque estamos normalmente en una ciudad como la Ciudad de México, como otras grandes ciudades, sobreestimulados. Entonces, ¿qué va a pasar? El GABA nos va a disminuir esa excitación de todo el día, y entonces ya junto con melatonina nos va a permitir llegar a sueño, descansar, tener una reparación de nuestro cuerpo y de nuestra microbiota. Por eso es tan importante el sueño, porque va a reparar en general todo nuestro cuerpo, ¿sí? Y entonces se vuelven a dar estos circuitos de neurotransmisores tan necesarios, ¿sí? Por ejemplo, una de las cuestiones que decía Cintia, ¿qué es lo que pasa a veces cuando tenemos más antojo de dulce? O cuando es que se me antoja el alimento grasoso. Sí, si hay una microbiota deficiente, si este círculo de comunicación cerebro-intestino no está funcionando bien, ¿qué es lo que pasa? El cerebro lo tenemos en alerta. Está diciendo, hay algo que no está bien, estoy en peligro. ¿Y qué es lo que pasa con el cerebro cuando está en alerta? Necesita más oxígeno, necesita mayor cantidad de glucosa, porque es su gasolina, y necesita mayor cantidad de grasa, porque de eso está compuesto el cerebro. Y entonces, ¿qué hacemos? Pues el cerebro me pide azúcar, me pide grasa, y bueno, me pide que hagamos más movimiento para que llegue oxígeno. ¿Y qué le damos nosotros? Papitas fritas, tacos grasosos, azúcar de mala calidad, procesados, que eso no le va a servir a largo plazo. Le va a servir probablemente para generar picos, y ustedes lo han visto, se toman un postre, se toman una de estas bebidas energéticas y sí, les levanta, pero en 10 minutos, 15 que pasa el efecto, nuevamente y más agresivamente nos llega el cansancio, ¿no? Entonces, lo más natural, la menor cantidad de comida chatarra que tengamos, va a generar que nuestros neurotransmisores estén procesando de manera natural, de manera fisiológica, fisiológicamente natural, ¿sí? No de manera artificial. ¿Sí? Entonces es bien importante que todos estos alimentos, todas estas sugerencias que ya les dio Cintia, las tomemos en cuenta. A mí se me imagina como una bolsita de lunetas. Si alguien nos ve que no sepa qué son las lunetas, todas estas bolitas de chocolate cubiertas de dulce, ¿sí? De confitado,
y que son de diferentes colores y que todas saben ricas y que todas nos queremos comer todas las lunetas combinadas, así es como tenemos nuestras emociones, ¿sí? Así son diferentes emociones y todas las necesitamos. Cuando preferimos una en lugar de la otra, algo está en desequilibrio. Necesito a lo mejor sentirme a veces un poco triste para poder saber lo que es sentirme contenta, tener alegría, ser feliz. Necesitamos a veces estar enojados porque eso nos va a permitir reaccionar y tener un estímulo que me permita relacionarme mejor con las otras personas o conmigo mismo. Y después, bueno, sin que llegue a la euforia, pero sí estar enojado para después poder tomar las decisiones pertinentes para lo que sea. ¿Sí? Cualquier ejemplo sería bueno. Entonces, esta diversidad, insisto, de microbiota nos va a permitir tener una diversidad de neurotransmisores. Un desorden digestivo, obviamente, nos va a llevar a un desorden emocional. ¿Sí? Entonces, les quiero leer una frasecita que me encontré en un curso que tomamos y que me pareció bien interesante. Dice, el cerebro es el centro integrador de señales que recibe de la periferia, y como periferia estamos hablando de intestino. El cerebro va a interpretar lo que el intestino le esté señalizando. ¿Qué quiere decir? Nuestro cerebro es, sí, como que la maestría, todo, pero si no tenemos una buena señalización allá abajo en el intestino, el cerebro funciona de manera inadecuada o disminuida o exacerbada, ¿sí? Entonces, ¿es más importante uno en el otro? No. ¿Necesito cubrir más a uno al otro? No. Necesito un equilibrio, necesito una armonía, consciente sí de que la mayor señalización es de intestino hacia cerebro. Entonces, mantengamos bien nuestro intestino para poderle darle herramientas a nuestro cerebro para poder funcionar bien. Sí, entonces es maravilloso, de verdad, cómo pues somos perfectos. Y en esta perfección, si nosotros estamos conectados con buen equilibrio, buena gestión emocional, y estamos conectados con nosotros mismos, nuestro cuerpo nos va a decir qué nos hace falta. Nuestro cuerpo tiene su medicina interior perfecta para decirnos, va por aquí. Entonces, más bien hay que mantener esas señales bien alertas para poder escuchar y percibir lo que nuestro cuerpo nos quiere decir, ¿no? Entonces, a mí me emociona mucho, Cintia. Tú sabemos que cuando nos ponemos a platicar de esto se nos puede ir el tiempo, ¿no? Sí, como ven, es súper interesante, es increíble, o sea, es increíble, incluso, bueno, tenemos más microorganismos que células, ¿no? O sea, somos más, más microbiota que células, entonces, imagínense la importancia de ponerle atención, ¿no? Y puntos ya nada más muy concretos y nada más como para hacer un resumen de la charla para ir terminando. Importante, si tienen ya algún padecimiento intestinal, digestivo, les voy a mencionar, o sea, falta de motilidad intestinal, que puede ser alguna alteración, la que sea, alteración en las secreciones intestinales, alteraciones en la conducta, inflamación constante, cambios de estado de ánimo muy importantes, y que eso sea continuo, y que tengan el antojo de un solo alimento, de un grupo de alimentos muy particular, pongan atención y es importante el ir con el médico, con una persona adecuada que les pueda guiar y hacer un estudio de microbiota. Es un estudio reciente, les decíamos, tiene cerca de 10 años que están ya más enfocados en la microbiota. Entonces, no todos los especialistas, no todos los médicos están familiarizados con esto. Entonces, es muy importante que lo tomemos en cuenta y que investiguemos a un especialista adecuado, pero sí que nosotras con ese pequeño, y pueden buscar mucha información, buena información que hay en internet, ¿no? Hay escuelas especializadas que están trabajando mucho sobre la microbiota, pero es importante el poner atención porque si nosotros tenemos esos desórdenes,
nuestra familia también lo puede tener. Entonces, es importante el estar enfocados en cómo se comportan nuestros niños, nuestros adolescentes, nuestros adultos mayores, que ese es el grupo con el que vamos a cerrar este año en este ciclo de charlas el próximo mes. Pero importantísimo nosotros, si nosotros no estamos bien, nuestra familia pues tampoco. Entonces, primero es vernos a nosotras mismas, primero es atendernos nosotros mismos para poder dar a nuestros seres queridos la atención pertinente, pero podemos empezar a la par con una alimentación balanceada, ¿no? Balanceada por todos los medios, como ya les decíamos, una variedad en verduras, en frutas, actividad física, tener el sueño lo más regido posible por el horario, ¿no? No desvelarse mucho, ni enfiestarse muy seguido, tener importante control de alimentos, de medicamentos, perdón, que no sea algo continuo, ¿no? Ay, me duele la cabeza, me tomo una pastilla, me duele la panza, me tomo una pastilla, me duele no sé qué, y sin ese control médico tampoco es bueno, ¿no? El antibiótico es uno de los más agresivos con la microbiota, la contaminación ambiental, a veces, bueno, esa no la podemos controlar al 100%, pero sí podemos controlar lo que vemos, lo que leemos, lo que escuchamos, lo que tenemos la tecnología aquí dando a cada rato, ¿no? Entonces, esos pequeños cambios creo que pueden ayudarnos a estar presentes y conscientes de qué es lo que estamos teniendo, ¿no? Escucharnos a nosotros, meternos más en esa meditación que vamos pues sobre todo a ver la próxima sesión me parece que la semana que entra o la que sigue tendremos la segunda parte de este live y cerraremos con una invitada, el ciclo de adultos, pues, a la tercera o cuarta semana de este mes. O sea, en este mes vamos a terminar con la etapa adulta, pero ahorita queremos que pongan mucho ojo en ese cómo me siento, cómo me puedo observar, qué es tan inflamado, cómo me siento anímicamente, o sea, todo esto que acabamos de platicar, ponerle un poquito de atención, ¿no? Y yo aumentaría, Cintia, dos cosas que también vamos a hablar un poquito más en detalle la próxima vez y bueno, aprovecho de una vez para que estén pendientes que vamos a hacer en la práctica ya a finales de noviembre, una práctica presencial que estamos muy emocionadas porque va a ser después de 2 años que lo hemos venido planeando de manera presencial, finalmente vamos a hacer una actividad, pensamos nosotros muy bonita, presencial a finales de noviembre, esténse pendientes, pero de aquí toda esta actividad presencial deriva de la importancia que tiene hoy en día toda esta actividad que le llaman ahora grounding, que no es más que estar en contacto con la naturaleza. Y estar en contacto por esas cosas que decía Cintia, de tocar la tierra, de estar realmente comiendo microbiota que tiene la tierra y que nos la está compartiendo, así tan físicamente como eso, como ese intercambio de minerales que tenemos a través de un árbol, de la tierra propia, de la naturaleza en sí, pero también de esa estímulo emocional que nos está permitiendo generar cierto tipo de neurotransmisores para que nosotros estemos bien. Entonces la naturaleza es sabia y nos está dando como uno más de sus hijos la posibilidad de compartirnos esa energía, de darnos esos nutrientes que tiene para nosotros. Y dentro de ellos está ese intercambio también entre nosotros mismos. Es bien curioso, y ustedes lo saben, cómo en esta pandemia nos hicieron tanta falta los abrazos, por ejemplo. Tanta falta ese contacto de uno con el otro. Y no es nada más sentir el apapacho, es realmente lo que internamente, y si ya nos vamos a un proceso químico, pues son toda una serie de intercambios, sí, que hay allá en nuestro interior, por un abrazo, por un gracias, por un gracias al otro y un agradecimiento a mí mismo. Entonces, todas esas actividades que nos generen
placer, que nos generen bienestar, que nos generen una conexión con nosotros mismos, nos van a llevar a generar una mejor microbiota y una mejor posibilidad de gestionar nuestras emociones. Entonces, como ven, verlo de manera integral es maravilloso, porque no es solamente comer bien, es nutrirnos bien en todos los sentidos integrados de nuestro organismo, ¿no? Entonces nos dará mucho gusto para finales de noviembre también, por ahí les vamos a ir dando información y demás. Por ahorita, como dice Cintia, acabamos con la parte de edad adulta, seguimos con adultos mayores y cerraremos este año con una sorpresita que ahí la irán viendo ustedes. Sí, sí hay fecha, ya la chequé, es el 19 de noviembre, es presencial totalmente, Ciudad de México, para quienes viven aquí en México, nos dará mucho gusto verlos, sentirlos y abrazarlos pues esa actividad taller, ¿no? Taller grounding que estamos ya trabajando en él. Entonces, pues de una vez, así como va, ese fue el comercial completo. Entonces, quien guste tener más información, nos puede mandar mensaje directo y si no, estar pendiente de cómo se va comportando los anuncios, ahí vamos a ir avisándoles oportunamente cómo va a estar el desarrollo de esta actividad, pero va a ser una actividad totalmente al aire libre, rodeadas de naturaleza y de nosotros mismos apoyando esa homeostasis de microbiota, ¿no? Por el puro contacto físico. Entonces, muchas gracias, Ire. Si no tienes algo más que decir, nos despedimos y agradecer a quienes estuvieron con nosotros este día, que la hora es un poco rara, pero vamos viendo a ver quién más propone algún otro horario y con gusto buscamos ese por horario para los likes. Pero muchas gracias por estar otra vez aquí conmigo y nos vemos la semana siguiente. Nos vemos en la siguiente, la segunda parte de edad adulta. Seguimos con el mismo sentido, cómo podemos beneficiarnos de todo lo que tenemos a nuestro alrededor para vivir lo mejor, porque nos lo merecemos. Muchas gracias, Cintia, y muchas gracias a todos los que estuvieron aquí, a los que nos ven en repetición. Y cualquier duda, cualquier comentario, cualquier sugerencia o lo que tengan ya para compartir, estamos bien abiertas a recibirlo y con mucho gusto. Les mando un abrazo a todos. Gracias, Cintia. Un abrazo para ti también. Muchas gracias, Vane. Bonito día y mejor fin de semana. Que la disfruten. Hasta luego. Bye, bye.